Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Encantado de volver a estar con vosotros en un nuevo tutorial de Soundcraft UI 24R ofrecido por TS Pro. Bueno, pues el tutorial de hoy yo creo que es de los más importantes, si no el más importante que vamos a hacer en todo lo que es nuestro canal de tutoriales. Es el tutorial dedicado a la mezcla, cómo hacer una buena mezcla en directo con nuestra Soundcraft UI 24R. Así que nos vamos directamente a nuestra consola, a nuestra mesa, a ver cómo la tenemos. Y ahí vemos un montón de información, ya sabéis, la parte de info, donde vemos que tenemos hecho todo lo que hemos realizado hasta ahora con nuestros tutoriales, lo que es las puertas de ruido, lo que son los compresores, lo que son las ecualizaciones y lo que son las ganancias. Ya los tenemos todos bien ajustados de tutoriales anteriores. Así que bueno, pasamos un poquito de la música de fondo de nuestros amigos de Irrational Dream y nos vamos a cambiar de amigos. Nos vamos con los Bigotas, que ya sabéis que son nuestro grupo de cabecera en estos tutoriales para los ejemplos, para que lo entendamos todo bien. Bueno, pues yo diría que lo más importante en una buena mezcla son tres pasos importantes. Primero, los niveles. Segundo, los matices. Matizar los instrumentos que nos interesen o que queramos destacar. Y por último, los panoramas, algo que es verdaderamente importante. Lo vais a ver después cómo trabajando con los panoramas conseguimos una mezcla perfecta. Bien, pues vamos a comenzar por la batería. Hay técnicos, yo los entiendo perfectamente, que suelen empezar por otras partes de la banda, suelen empezar por las voces o suelen empezar por la instrumentación. Desde hace un montón de tiempo los técnicos antiguos, por ejemplo, empezaban por la batería. Pues bueno, para, digamos, no romper las tradiciones, vamos a empezar también nosotros por la batería, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner en marcha lo que es el bucle ese famoso que tenemos del Kiss the Primes de solo de batería del principio, para que así podamos ajustar todos los instrumentos de la batería uno a uno. Así que nos vamos con la primera. Bien, ya tenemos aquí funcionando todos lo que son nuestros canales. Y vamos subiendo, vamos a ir ajustando. Nivel del bombo, por ejemplo. Bien, nosotros tenemos que tener, ya sabéis, los niveles a menos 18 dB para que tengamos el 0 dB analógico, lo tengamos en menos 18 y los pasajes más fuertes nos lleguen hasta los menos 12. Bien, aquí vemos que tenemos perfectamente ajustado nuestra ganancia. Si queréis le damos un poquito menos, le vamos a quitar un poquito y nos está llegando muy bien en un nivel óptimo, a menos 18. Lógicamente aquí se nos va a menos 12 porque tenemos la ecualización, una ecualización agresiva, una ecualización fuerte. La tenemos, ya sabéis, que nos está pegando en 80, 100 hercios, 60, por donde vosotros queráis ecualizar el bombo, pero que con esa ecualización nos va a subir. Por eso no tenemos puesto aquí el fader, porque aquí realmente se nos iría demasiado arriba. Y hemos dicho que vamos a utilizar como nivel de salida lo que son los menos 12 dB de máxima. Tenemos ajustado el nivel de entrada y tenemos ajustado ya el nivel de salida. Bien, no estamos utilizando de momento el efecto, lo vamos a dejar fuera. Ahora nos vamos con la caja. Hacemos lo mismo. Aquí vemos que la caja nos llega más bien altita en ganancia. Le bajamos si queréis un poquito.
Esto tenemos que hacerlo siempre. Ajustamos ganancia y fader. Ganancia y fader. Siempre. Vale, los tenemos más o menos iguales. Y nos vamos con los toms. Veremos cuando dé. Ahí lo tenéis. Están un poco altos. Bueno, pues bajamos un poquito los toms. En ganancia, siempre ya sabéis, rectificamos ganancia, rectificamos fader, rectificamos ganancia, rectificamos fader, siempre igual. De esa manera estamos siempre ajustando lo que es la salida. Bien, los tenemos más o menos controlados. Y nos vamos con el aéreo. El aéreo nos va a llenar bastante. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí en la parte izquierda de la batería. Tenemos solamente un aéreo para recoger los platos, pero también se nos mete el resto de la banda. Y la puerta de ruido que tenemos es muy sutil, o casi ninguna. Ajustamos ganancia también del aéreo. De acuerdo, ya tenemos más o menos ajustada lo que es nuestra batería completa. Bien, ¿qué hacemos con la paralela? Pues la vamos a poner al mismo nivel, exactamente al mismo nivel donde tenemos los canales de la batería original. ¿De acuerdo? Si los tenemos en nuestros niveles de fader en esa posición, pues vamos a ajustar la batería, la paralela, justo igual que tendríamos la original, intentando no pasarnos. En un momento dado no importa que se quede un poquito más baja, de nivel de salida, no importa. Pero siempre será mucho mejor mezclarla de esta manera, más o menos que estén iguales. Vamos a probarla, a ver cómo suena con nuestra paralela, ya las dos juntas. Ahí tenemos un picotazo que nos da el tom porque da muy fuerte al principio, pero por lo demás está equilibrado. Bien, ya la tenemos ajustada totalmente, equilibrada, y una vez que tenemos hecho esto, le damos nuestro efecto y se lo activamos. Bien, ya veis que tenemos la batería totalmente mezclada. Importante, muy importante. Hay una mala costumbre entre muchos técnicos de sonido que es cuando están haciendo la prueba de sonido, dicen, bueno, pues ya he terminado la batería, pues lo que la muteo y me voy a otro instrumento. Nunca. Esto es algo que no tenemos que hacer nunca. Esto no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver, ahora que ya tenemos ajustada la batería y la tenemos bien, tenemos que comprobar que otros instrumentos no nos molesten y no nos den problemas en los micrófonos de la batería. Por los micrófonos de la batería, si estamos hablando sobre todo de escenarios pequeños, se va a meter el ampli del bajo, se puede meter el ampli de la guitarra, se puede meter ruido de monitores.
podemos tener en realimentación, acoples en PEA y en monitores. Por lo tanto, dejad los canales abiertos, y seguid probando con los canales abiertos. Porque de esa manera, si os encontráis con algún problema, alguna interacción de cualquier cosa, os vais a dar cuenta y la podéis controlar. Si hacemos la prueba de sonido y vamos eliminando los instrumentos que ya hemos probado, nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que cuando quitemos todos los mutes, tengamos ahí una bola impresionante y un montón de interferencias. Así que siempre, por favor, probar los instrumentos, hacer las pruebas de sonido con los micrófonos abiertos. Así que, de momento, los dejamos y nos vamos a lo que es la parte de instrumentación, lo que son teclados, guitarras, bajos. Y en este caso, pues lógicamente nada más que tenemos dos, el bajo y la guitarra eléctrica. Así que, bueno, empezando, digamos, por el bajo, que es lo más lógico. Así que nos vamos ahí a otro apartado de lo que es el tema de Price, donde ya entran bajo y guitarra eléctrica y nos ponemos a ajustarlo. Bien, ahí ha aparecido el bajo. Vemos cómo tenemos nuestra ganancia, que la tenemos un poco bajita. Lo mismo que decíamos antes. Ajustamos ganancia, ajustamos fader. Ajustamos ganancia, ajustamos fader. Ya tenemos la ganancia entrando más o menos al nivel que queremos. Y le damos el fader que necesitemos, tampoco sin exagerar. ¿Que queremos tirar un poco más de fader arriba? Pues bastante sencillo. Vamos a bajar en nuestra ganancia, aunque nos llegue un poco más leve, pero así estará mucho más controlada. Y nos vamos con la eléctrica. Hacemos lo mismo. Vemos que tenemos muy baja la ganancia. Vamos a rectificar un poco el tom, que ahí se nos está yendo de madre. Ahí nos aparece ya la eléctrica. Y vamos a bajarla, a nivelarla un poquito con respecto al bajo. Y ahora nos dedicamos a matizar, que era el segundo paso. ¿Qué nos interesa? ¿Que salga más por arriba o que se quede un poco por detrás? Ahí tenemos nuestra guitarra con presencia. Y nuestro bajo. Bien, hemos visto cómo el tom se va muy arriba. Recortamos ganancia del tom. Y así de esa manera que nos deje respirar un poco. Bajamos un poco el bombo. Y subimos la caja para darle un matiz, un poquito de más presencia. Bien, habéis visto cómo lo primero que hemos hecho
es ajustar todos los niveles, tanto de ganancia como de fader en la mezcla. Y más o menos pues los tenemos controlados. Lógicamente ahora, dependiendo del sitio con donde estemos y demás, pues tendremos que ir poniéndolo un poquito más a punto, ¿de acuerdo? Pero ya los tenemos. Nos vamos con las voces. Vamos a hacer primero la voz de Willy Bigotas, de nuestro amigo Willy, que es el cantante principal, y después vamos a hacer los coros. Bien, para las voces nos vamos a ir al tema de Carolina de M-Clan, que ya lo hemos visto otras veces, donde tenemos más presencia de los coros, donde podemos ver más los coros de Pablo y de Lucas, donde se notan más. Así que vamos a cambiar de tema, nos vamos con Carolina y empezamos con la voz principal. Bien, vamos metiendo primero la voz de Willy y a continuación su paralela igual al mismo nivel que está él. Me dice que no tiene dónde dormir, después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina. Veis que las ganancias están ajustadas en el sitio donde queremos, a los niveles que queremos. No me arranques la piel, Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. ¡Eh! Si os fijáis en un detalle, tenemos toda la banda mezclada muy parecida, muy parecida. No tenemos, exceptuando el bombo, que ya decíamos que por su ecualización lo vamos a tener que controlar un poquito más atrás, porque nos va a pegar un subidón fuerte en sus frecuencias, pero básicamente si vemos la mezcla está muy igual, está todo bastante equilibrado, pero tenemos a la voz de Willy, la tenemos por encima de los demás fader de la banda. ¿Por qué? Siempre tengo dicho que lo importante en una banda es la voz. Lo importantes son todos los instrumentos y todos los músicos, pero la voz es muy importante. La voz tiene que estar en primer plano, en total primer plano, como si la tuviéramos delante. Se tiene que escuchar perfectamente. Y tenemos que escuchar las letras que ese cantante está desarrollando. Y la forma más sencilla es meterle un par de decibelios más de salida sobre el resto de la banda. Yo cojo y mezclo toda la banda. Y cuando ya tengo la banda hecha, cojo a la voz del cantante principal y la subo un par de decibelios por encima de toda la banda. De esa manera tengo al cantante en primera línea, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger ahora, su efecto lo tiene ya metido, los coros también tienen su efecto metido y lo que vamos a hacer es mezclarle los coros. Así que vamos a ponerlos al mismo nivel que Willy, el cantante principal, porque son voces. Y es muy normal que la banda se coma a las voces. El sonido de la banda, por lo general, siempre suele llevarse por delante los sonidos de las voces. Hacemos como con Willy. Lo que hacemos es darle un par de decibelios, un poquito más de caña con respecto a el resto de la banda. Y escuchamos el tema.
hacer el amor. Sumar, Ajustamos ganancia de los coros. eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Bien, ahí veis que hemos tenido la aparición de las voces muy parejas a la voz que tenía Willy. Están las tres muy equilibradas en niveles. Y como decíamos, tenemos las voces ajustadas todas por encima del resto de la banda para que sobresalgan. Hasta ahí bien, ¿de acuerdo? Pero vemos que suena todo como muy embarullado, un poco sucio, suena todo bastante como si fuera ahí una bola. Sí, vale, suena bien, pero tampoco tiene mucho sentido. Aquí es donde entra la técnica del panorama, que era el tercer paso que nos quedaba para hacer una buena mezcla. Y yo creo, sinceramente, que aparte de los niveles, es lo más importante. Un buen panorama nos va a dar el éxito o el fracaso en una mezcla en directo. ¿Por qué? Porque tenemos que primero realizar un poquito el efecto estéreo. Tenemos que simular el efecto estéreo dirigiendo los instrumentos a un lado o a otro, no dejándolos todos, es que los tenemos todos en el centro. Estamos haciendo una mezcla totalmente mono, aquí no hay estéreo ninguno. Entonces, ventajas e inconvenientes. Bueno, ventajas muchas, inconvenientes pocos, pero os cuento, siempre está la teoría de lo que es izquierda y derecha. Y siempre decimos, el público que está en la izquierda ha pagado lo mismo que el de la derecha. En el centro siempre se escucha bien, pero el caso es que los dos han pagado lo mismo y tienen derecho a escucharlo. Llevamos toda la razón. Mark Knopfler, que este muchacho que toca también la guitarra eléctrica, en una gira, pues estaba preparando la gira. Antes de ir del primer concierto, se trabaja en platós y se trabaja de otra manera. Él le pidió al ingeniero que quería la guitarra totalmente a la izquierda. El ingeniero decía, pero bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Y la gente de la derecha, ¿cómo escuchan tu guitarra? Al final lo solucionaron con un equipo instalado de 5 puntos. No un 5.1, que es cosa diferente. Un equipo de 5 puntos quiere decir que teníamos L y R a ambos lados, y después en el clúster, en el puente central del escenario había 3 módulos con su separación calculada, y de esa manera consiguieron que la guitarra se escuchara perfectamente en todos lados, aunque pareciera que estaba panoramizada. Pero la verdad es que yo lo que hago es trabajar unos panoramas muy sutiles para que se note poquito. ¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajamos con una UI24 en espacios pequeños o medianos. No trabajamos en sitios grandes. Entonces, es fácil que podamos hacer una mezcla coherente, que separemos toda esa suciedad que tenemos ahora mismo aquí, porque si tenemos todos los panoramas centrados, lo que tenemos es un sonido muy sucio. Así que vamos a separarlos. Os voy a decir cómo lo hago yo normalmente, paso a paso, y veréis cómo el sonido os va a cambiar totalmente. Y además vais a conseguir una mezcla verdaderamente profesional. Bien, nos vamos a Carolina y le damos al play.
Empezamos por la batería. Bien, el bombo lo vamos a dejar totalmente centrado. Bien, vamos a hacer como una cosita. Vamos a ir quitando cosas. Vamos a hacer la batería primero. Y dejamos el bombo en el centro. Porque el bombo tiene que estar ahí con presencia. Mezclamos. Ahí está bonito. Y nos vamos a la caja. En este caso, el batería que tenemos, Lucas, es un batería diestro, con lo cual tenemos la caja en el lado derecho de nuestro frontal del escenario. Nosotros supongamos que somos el público, estamos enfrente y lo tenemos en el lado derecho. Así que lo primero que vamos a hacer es darle un poquito de panorama derecho, pero un poco nada más, sin exagerar. Eso, aunque parezca que no, nosotros estamos escuchando por los dos canales de salida, estamos escuchando la batería, simplemente con este poquito, o sea, la caja. Ya nos vamos a los toms. El tom central lo derivamos también un poco a la derecha. Y el tom base, que lo tenemos a la izquierda de nuestro escenario, lo vamos a pasar a la izquierda. Dándole más sitio a la izquierda que, por ejemplo, el sitio que tiene el tom central a la derecha. Y como tenemos el aéreo en la izquierda, le vamos a dar un poquito de izquierda, pero sin exagerar. Algo sutil, suavito. Y ahora cogemos la batería paralela y la dejamos exactamente con los mismos panoramas que tenemos en la original. Bombo al centro. Ahora nos vamos con nuestra caja un poquito a la derecha sin exagerar, como decíamos. El tom. Igual. Y el base igual, lo desplazamos hacia el sitio donde tenemos el original, ¿de acuerdo? Y nuestro aéreo y de lo mismo. Y ahora vamos a escuchar la batería, veis cómo los toms, ahí habéis visto cómo los toms los podemos dividir y podemos hacer ese bonito efecto de que vaya de L a R o viceversa. Bien, pues si metemos la instrumentación, vemos ahí una presencia de guitarra impresionante y los niveles, sin embargo, son buenos. Vale, pues vamos a coger primero la guitarra y nos la vamos a derivar un poquito a la izquierda. No mucho, ¿de acuerdo? Ya va sonando de otra manera. Mirad la diferencia. Habéis visto cómo simplemente con un poquito de panorama a un sitio o a otro podemos hacer que la guitarra suene totalmente diferente. Es que no suena igual. Y el bajo, vamos a hacer también otro truquito. Como el bajista Alvarado lo tenemos en la parte derecha de nuestro escenario, ya sabemos, sí, que el bajo tiene que ir muy parejo a lo que es la batería y tiene que sonar centrado para que llene. Yo lo que hago es que le doy también un panorama, pero muy cortito, muy cortito, muy cortito, hacia el sitio donde él está. Algunas veces hago trucos más radicales en directo, pero dependiendo del sitio. Lo voy a explicar
en un tutorial dentro del apartado que haremos en un futuro de trucos de sonido y de trucos con la UI24, voy a explicar cómo lo hago con el bajo y por qué. Vamos, lo hago con bajo y con guitarra. Un truco que es cambiar el panorama de donde está el bajo de un sitio a otro. Si está a la derecha el bajista, lo meto más por la izquierda. Pero tiene su explicación, ya lo veis en los trucos, y es por la posición que tiene el ampli del bajo, porque a lo mejor es un sitio pequeño y lo que hago es lanzar, por ejemplo, el bajo al lado contrario físico de donde se encuentra en el escenario. ¿Pero por qué? Porque como es un sitio pequeño, me nivela el volumen general tanto por el lado izquierdo como por el ampli que está en el lado derecho, y la gente está escuchando perfectamente el ampli del escenario porque no es un sitio grande. Así que lo que voy a hacer es darle un poquito, nada más que un poquito, al sitio donde se encuentra César Alvarado, que es la derecha. Le doy un poquito a la derecha y así de esa manera también consigo que no se pise demasiado con el bombo, sino que se una un poquito con él, ¿de acuerdo? Formen, digamos, una onda en graves, que están los dos muy compenetrados, pero no está totalmente centrado, para que en un momento dado no nos pise demasiado al bombo. Así que vamos a ponerlo un poquito nada más hacia la derecha en el panorama y vamos a volver a escucharlo. Ajustamos un poquito los niveles. Perfecto. Si observáis, veis que tenemos una mezcla muy homogénea. Veis que todos los faders están muy parejos. No está uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Eso queda bastante feo y es muy difícil de controlar. Ahí vemos que no estamos mezclando bien. Tienen que estar todos los faders los más iguales posibles. En un campo que decimos en tantos decibelios vamos a hacer la mezcla. Y dentro de nuestra mezcla lo que hacemos es matizar lo que necesitemos. Matizar, que era el paso segundo e importante. Bien, ¿cómo haríamos con las voces? El panorama de las voces es importantísimo, porque nos va a dar un efecto muy bonito de envolvente cuando ellos canten. Así que hacemos los coros primeros. Es muy sencillo. Vamos a coger, por ejemplo, a Pablo, que es el guitarrista, que lo tenemos en la izquierda, y lo desplazamos a la izquierda. ¿De acuerdo? Ahí más o menos, según lo fuerte que queráis hacer el efecto. Y ahora cogemos a Lucas y lo ponemos panoramizado a la derecha. Y ahora a Willy lo vamos a dejar en el centro, tanto a él como a su compresión paralela. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos antes, la voz del cantante es muy importante. Necesitamos que estén las voces, como decíamos, un par de decibelios por encima del resto de la banda, pero a Willy en particular lo queremos en primera presencia. Así que a Willy, el cantante principal, siempre lo vamos a dejar totalmente en el centro. Y de esa manera veis que los demás instrumentos lo tenemos todos, aunque sea un poco, menos el bombo, lo tenemos todos a un sitio o a otro, a L o a R. ¿Qué hacemos con esto? Que dejamos una especie de pasillo central por donde va a entrar como si fuera un cañón la voz de Willy. Hemos abierto, hemos lanzado todos los instrumentos, poco o mucho, verdaderamente poco, porque veis que son los panoramas muy sutiles, los hemos ido abriendo a un sitio o a otro y hemos dejado todo el centro para que Willy se meta por ahí en medio. Solo y exclusivamente
le vamos a dejar el bombo. ¿Por qué? Porque lógicamente por frecuencias y por sonoridad es un instrumento que no va a molestar absolutamente en nada a la voz. Y de esa manera le damos una claridad al cantante que es verdaderamente impresionante. Así que vamos a escuchar ahora ya, con todo el panorama hecho, a Willy y a los chicos del coro. Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. ¿Os habéis fijado cómo cuando han cantado los tres somos capaces de escucharlos perfectamente diferenciados a las tres voces? Y al mismo tiempo hemos conseguido que las voces tengan una presencia, sobre todo la de Willy, esté por encima de la banda, simplemente lo necesario para que sea inteligible, sería la palabra, ¿no? Que su voz se escuche perfectamente. Pero en el estribillo, ¿habéis visto que cuando cantan los tres, los tenemos a todos delante de nosotros? Los escuchamos perfectamente y hacen un efecto muy bonito porque al lanzar las voces de los coros a un canal izquierdo y derecho, hacemos como una especie de efecto estéreo. También contribuido, lógicamente, por los efectos, pero bueno, veis cómo tenemos las voces totalmente diferenciadas entre ellas y encima las tenemos diferenciadas con respecto al resto de instrumentos de la banda. Ya, lo que nos queda es que veáis cómo tenemos los subgrupos. Yo normalmente, esto lo he hecho, el tema de los subgrupos, lo he hecho así para que vosotros lo veáis, pero yo, por ejemplo, suelo trabajar mucho con VCAs. ¿De acuerdo? Pero bueno, para que tengáis idea de cómo se mezcla con los subgrupos. Hemos lanzado un subgrupo de coros, un subgrupo solamente para la voz principal, porque aquí tenemos la normal y su paralela, y después tenemos la batería normal, la batería paralela, que la mezclamos entre las dos, y tenemos la instrumentación. Le vamos a dar un poquito más de caña para que veáis cómo tenemos los subgrupos mezclados. Estamos llegando casi siempre a niveles cercanos a menos 12 dB y los igualamos. No queda en la ciudad una esquina tras la que no me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Y ahí se queda, en el E. ¿Habéis visto cómo tenemos
hecha toda la mezcla, bien panoramizada, suena muy bonita. Como en todo, habrá que rectificar cosas, habrá que pulir cositas, pero más o menos tenemos una mezcla hecha con sus grupos y con todos los panoramas y niveles bien ajustados, que es de lo que se trata. Haciéndolo de esta manera, con esos 3 pasos que os he dicho, niveles, matices y panoramas, con eso podemos hacer una mezcla en directo totalmente profesional. Acordaros, las pruebas de sonido con todos los micrófonos abiertos. Si os encontráis algún problema, que podáis solucionarlo, que podáis ver de dónde viene y por qué, ¿de acuerdo? Sed delicados, no tiréis ni de niveles, ni de ajustes de panorama fuertes, no hagáis cosas muy fuertes a no ser que tengáis la idea muy clara y tengáis más experiencia. No hace falta, como decíamos en la cocina, porque le pongamos más, va a sonar mejor. No, simplemente escuchad un canal, escuchad otro canal y ajustaros los niveles con mucha sutileza, solamente matizando, solamente dándole el puntito que necesita. ¿De acuerdo? Así que bueno, yo creo que con este tutorial las mezclas os van a salir mucho más bonita y mucho más resolutivas. Aquellos que estén empezando, os pido por favor que cojáis lo que hemos hecho en este tutorial y el próximo bolo que tengáis, la próxima actuación que tengáis, lo pongáis a prueba. Pongáis a prueba esta técnica de mezcla y ya me contáis cómo os ha ido, ¿de acuerdo? Pero impresionante el resultado que podemos conseguir y, por supuesto, acordaros, el cantante principal siempre por el centro y a full, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya con esto terminamos por hoy y el próximo tutorial que vamos a hacer va a ser el de las mezclas de monitores. ¿Cómo vamos a mezclar correctamente todos los monitores de nuestra banda y que no nos den quebraderos de cabeza? ¿De acuerdo? Así que os espero en el próximo tutorial de Soundcraft UI24R en español ofrecido por TS Pro. Un saludo para todos y espero que os vaya bien en tanto en el trabajo, en los bolos y en la vida, que están las cosas muy malas en este mundo ahora mismo con las pandemias y demás, y lo que me importa es que estéis todos bien y vuestra familia. Un fuerte abrazo para todos.